En este es nuestro primer programa. Gracias y muchas gracias. Bien, hacemos un punto acá y vamos a meternos de lleno en un tema caliente que cruza la discusión política y económica aquí en la Argentina. No es otro que ganancias, el impuesto al trabajo, el impuesto a la cuarta categoría. Vemos un tape con las principales declaraciones. Pregúntele a Kicillof si a él no le encantaría que no existiera un impuesto de esta característica y que todos pudiéramos vivir bárbaro. Va a decir que sí, pero dígame con qué lo financia. No vamos a hacer la misma estupidez que hace Massa o esta misma barbaridad que dice Macri. El problema de los trabajadores no es en las ganancias, es el de algunos trabajadores y por eso está en la agenda y por eso está la discusión y por eso hay que abordarlo. Creo que están muy preocupados por recaudar de una manera voraz y se olvidan de que el problema de fondo es que hay familias, hay millones de argentinos que están sufriendo el ahorcamiento del Estado con los impuestos. Lo que sí es un lujo y que lo tiene la nación es tener jueces que le permiten que todavía no paguen los impuestos que deben. Eso es, después de 10 años, eso sí que es un lujo. Bueno, claramente un debate que lo más importante para nosotros es bajártelo a números y para eso está Pavlovich. Pablo. Bueno, lo primero que tenemos que saber para bajar justamente a números el tema de ganancias es a quién le pega ganancias. Y acá tenemos unos números para ver, cuando se habla de los trabajadores, ¿de qué se está hablando? Tenemos lo que se llama la gente que está en condición de trabajar, lo que es la población económicamente activa. En la Argentina son 12 millones de personas. De estas personas se calcula que están registradas, que están en blanco, que tienen aportes, 9 millones. Y de esos 9 millones hay 1 millón que son los que están pagando ganancias, esta cuarta categoría. Con lo cual, cuando se habla de un 10% de los trabajadores que pagan, se refieren a esta relación de números. Y digamos que acá estamos hablando de 1 millón de trabajadores, con lo cual, si cada uno tiene su familia, algunos por supuesto son matrimonios, pero estamos hablando de cerca de 1 millón de, no solamente de trabajadores, sino de hogares que viven de su sueldo y que el impuesto los está afectando. Serían en total aquellos que tributan ganancias 1.030.000, que es el famoso porcentaje que de alguna manera se discute, se debate. Son muchos, son pocos. Cuando hablamos de impuestos en la Argentina estamos hablando de una torta enorme de plata. Es 1.163.000 millones de pesos. ¿Anotaste? 1.163.000 millones de pesos. Es un número tan enorme que nosotros pensamos que lo mejor era, bueno, explicártelo en un gráfico de tortas, pero de la vida real. Vení, mirá, preparamos una torta que me hizo mi mujer, es una chocotorta. ¿Viste qué buena está? Bueno, acá lo que tenemos básicamente es cómo junta los impuestos la Argentina. Tiene divisiones de merengue que están muy buenas. Mirá, seguridad social. Sin seguridad social tenés todo este pedazo, 30%. Un montón, ¿verdad? Bien. Aduaneros, que son las retenciones. Todo este sector es... ¿Lo adelantamos? Yo te ayudo. Dale, ayúdame. Así, no, así, mira. Ahí está. No perfecto. vamos a poner así. Seguridad social, todo esto. Aduaneros. Todo este sector es el IVA. Ganancias es todo esto. Esto es otros. Y acá tenemos el impuesto al cheque. O sea que la porción más grande... La porción más grande es seguridad social. Seguridad social. ¿Querés ver cuánto es lo que se recauda del impuesto a las ganancias? Mirá, acá está. Chiquitito. Vamos a cortar la porción de torta para que alguien me explique por qué hace tanto tiempo que los argentinos estamos discutiendo por esto. Esto respecto del total es el elemento central del lío. Entonces yo, cuando veo esto, digo dos cosas. Primero, qué rico. Y segundo, esto es... rico. Esto es recursos o un capricho. Para mí es un capricho y de eso vamos a hablar con los invitados que tenemos hoy, el titular de la Unión Tranviarios Automotor y Germán Datelis. Y Agustín Datelis, por supuesto. Germán. ¿Me bautizó? Bienvenido Agustín y Mario Calegari también. Buenas noches, gracias por estar en nuestro primer programa. Mario, a ver, del último paro, la discusión fundamental y que planteó el gobierno es que para el sector de la Unión Tranviarios Automotor, sector colectivos, apenas afectaba o rozaba al 10% de los trabajadores y que no ameritaba un tipo de paro solo para un 10%, y la presidenta habló de que faltaba solidaridad por parte de ese sector, no solo de la UTA, sino del resto que pararon por el tema de ganancias.
Bueno, hay varias cosas para decir con respecto a esto. La presidenta Alparo nos respondió por cadena nacional, nos dijo justamente esto, que era el 10%, y nos trató de oligarcas a los trabajadores que pagamos el impuesto a cuarta categoría. Pero esos números que ustedes presentan son los mismos números que presenta el oficialismo, presenta el gobierno. Son los mismos números de las personas que dicen que no conocen la pobreza en Argentina. Son los mismos números del INDEC, que termina y que dice una inflación que todo el mundo sabe que es distinta. Entonces yo tampoco creo en esos números. Esta es la realidad. Con respecto a la gente de transporte, le puedo asegurar que es mucho más del 10% de lo que paga el impuesto a la cuarta categoría. Empezando en que el trabajador de transporte está obligado a hacer horas extras por la cantidad de servicios o determinados servicios, y está obligado a trabajar los feriados nacionales, que se pagan como corresponde en la Argentina, con el incremento del 100%, y eso hace que pasen la barrera, esa famosa barrera del no pago y el pago. ¿Por qué esto Entonces, perdóneme, déjeme terminar el concepto. Sí. Mucho más del 10% de lo que pagan. Pero bueno, me parece que si fuese como dice el gobierno, lo que está reconociendo el gobierno con una mentira más, es decir, que hay el 90% de los trabajadores con salarios extremadamente bajos, porque no se puede decir que 15.000 pesos, que es el tope que se empieza a pagar y no pagar, es un salario alto. ¿Agustín? Sí, mira, la verdad, bueno, buenas noches. Gracias por la invitación y felicitaciones por el nuevo programa. Muchas gracias. La verdad es que yo siempre lo que digo es que entiendo la posición cuando uno habla desde la representación de un sector en particular, donde uno puja por mejorar la situación de ese sector en particular. Cuando uno analiza la macroeconomía, tenés que ver y analizar la dinámica del conjunto. En esa dinámica del conjunto, esos datos que acabamos de ver, que son los datos ciertos, digo, por acá tirar un manto de dudas sobre los datos por la cuestión de la medición de inflación, esas cosas, me parece que no tiene sentido, son datos que son así, sabemos cómo se construye, el Ministerio de Trabajo, etcétera, y son muy transparentes, marcan que hay apenas un 10%, un poco menos de un 10% de la masa salarial total de los trabajadores, que es la parte más alta de la pirámide que tributa sobre esto. Ahora, que el impuesto a las ganancias, a la cuarta categoría, es un impuesto progresivo y actúa de manera redistributiva sobre la pirámide, es cierto. Creo que si vamos a ponernos a plantear o a cuestionar impuestos en Argentina, uno de los últimos que tenemos que poner sobre la mesa es el impuesto a las ganancias, porque es de los más progresivos que hay. Ahora, que el mínimo no imponible en contextos inflacionarios debe ir revisándose, estamos de acuerdo, debe ir revisándose. Ahora, ¿en qué momento? Sí, pero espera, ¿en qué momento lo tenés que revisar? Depende de una serie de factores muy importantes. Hoy no podés, bajo ningún punto de vista, tocar algo que desfinancia el Estado. ¿Viste el pedacito de torta del que estamos hablando? Sí. Es una cosita. Yo lo que creo, sinceramente, es que el mínimo no imponible en la Argentina, en realidad no es el problema, sino el problema es la escala. Porque después, más adelante, Pablo nos va a mostrar qué relación hay entre el mínimo no imponible y el salario mínimo vital y móvil en la Argentina y en otros países. Y la verdad que Argentina está bastante bien. Ahora, la pregunta es, ¿se trata del mínimo no imponible o de que apenas empezás a pagar impuestos ya te vas a las escalas más altas? Sobrero, buenas noches, se suma a nuestra mesa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien. Bueno, nosotros lo que discutíamos, Sobrero, es si ameritaba, y lo planteábamos con Calegari, se lo planteaba, si ameritaba un paro como el que se generó por un 10% o un poco más en el caso de colectiveros, como dice Calegari, de la población que está afectada por ganancias. Lo que pasa es que cuando alguien tiene un reclamo y no es escuchado y se intenta por todos los de todas las formas de negociación habida y por haber y no se da una respuesta, como última alternativa, queda el tema del paro. Y el ¿Va a haber paro de 36 horas? Nosotros, desde el área ferroviaria, sí queremos que se siga con un plan paro de 36 horas, pero está en discusión con los compañeros. Claro, pero la UTA todavía tiene dudas. No, ¿no? La realidad que lo que dice acá Sobrero el Pollo es real. Cuando nosotros discutimos estas situaciones, discutimos en general, no discutimos en particular. Y la problemática de la gente de transporte capaz que es distinta a la problemática que tienen algunos trabajadores de bajos salarios. Como decía, el 90% de lo que dicen ustedes tienen salarios extremadamente bajos, con lo cual la pobreza es muy grande en la Argentina. Me parece que los números esos son para discutir. Y lo que generan los números que ustedes estaban diciendo, a veces en muchas empresas genera trabajo en negro, porque se le paga en negro a los trabajadores. Entonces, yo no sé cuáles son las estadísticas que manejan del trabajo irregular,
desde el punto de vista económico, yo le puedo asegurar que es muy grande y los trabajadores lamentablemente están sometidos. Con respecto a la medida de fuerza, lo que decimos es lo siguiente: cuando uno llega a una medida de fuerza extrema como la que llegamos las semanas pasadas, es porque ha fracasado la gestión política. Toda la gestión política que se ha hecho en los reclamos que hemos sostenido. Esto es lo que ha sucedido. Nosotros sostenemos que lo primero que hay que establecer ahora es una mesa de diálogo para no seguir confrontando y sobre todo aquellos que usan la pirotecnia verbal, que la dejen un poquito de lado. Entonces, sí. Bueno, nada, tenemos que ir a una pausa, les agradezco muchísimo. Este es un tema que nos va a convocar habitualmente, el impuesto a las ganancias. Yo tengo una posición que está en el medio entre lo que contaste vos y lo que dice él. Me parece que la cuestión pasa por la escala, más que por el mínimo no imponible. Por lo pronto nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos acá, en Efecto Argentina.